Hoy, martes, hace justo una semana en la que el señor alcalde, en una decisión más propia de repúblicas bananeras o más propia de cacicadas, por llamarlo por un adjetivo que al final todos pongamos nombre, decidió cortar el pleno impidiendo de este modo que se hiciera un ejercicio de transparencia, de fiscalización y de información, impidiendo que el Grupo Municipal Socialista realizara las preguntas registradas en tiempo y forma para el pasado plenario ordinario de noviembre. Evidentemente, a nosotros nadie nos va a callar, a nosotros nadie va a dejar las preguntas sin contestar ahí en un cajón o de manera escrita como si fuera un mero trámite burocrático, un mero trámite administrativo. Por eso, insisto, en un ejercicio de transparencia, en un ejercicio de participación ciudadana, esta rueda de prensa va a versar precisamente, voy a leer, para que todo el mundo sepa, las preguntas que desde el Grupo Municipal Socialista llevamos en el Pleno, que como digo se nos cortó de manera abrupta y en una decisión sin precedentes y que atenta a la democracia de este municipio. Unas preguntas fueron en total 11, pero que al final se quedarían en 9 porque 2 ya las realizaron los grupos de la oposición. Una era el árbol que se cortó a petición de un supermercado y la otra es el cese de la realización de las funciones de cotejar de la dejación de las funciones de la compulsa de documentos que se realizaba en este ayuntamiento, un servicio que se prestaba al ciudadano y que, según explico, por decisión del secretario, deja de realizarse. Luego dicen que no están recortando servicios. Pues bien, un servicio al ciudadano que se prestaba de manera gratuita, pues también durante esta legislatura se ha dejado ya de prestar. Como digo, la pregunta, la número 1, señor alcalde, recientemente se ha procedido a cambiar el nombre de algunas calles en unos casos y a ponérselos en otro, tal y como se estipuló mediante acuerdo plenario. En este caso en concreto nosotros preguntábamos por la calle Soledad Cazorla y es que se puso el rótulo sin más y no se avisó ni a los familiares ni a nadie del entorno de la familia. Por tanto, sí que queríamos preguntar los motivos por el que se realizó eso, sobre todo teniendo en cuenta de que hay calles en las que desgraciadamente ya no existe familia, pero en esta sí que existe. Encima tienen tienen casa en Novelda y no entendemos esa falta de respeto, esa falta de consideración hacia unos vecinos de Novelda. La pregunta 2 era para el concejal de Obras y consistía en que el pasado mes de mayo comenzaron la instalación de 3 nuevas farolas en el barrio de la Estación, más concretamente en la Cuesta del Lavadero. De las 3 farolas no se colocó ninguna, una estaba tendida en el suelo, otra tenía el agujero abierto y no se había colocado, y las dos que sí que se plantaron no estaban dando servicio. Los vecinos ya habían trasladado al ayuntamiento sus quejas y no se había hecho nada. Los vecinos también se dirigieron a nosotros y de ahí que planteábamos esa pregunta. Pues bien, como viene siendo ya norma habitual, acción-reacción, tras comprobar mediante registro nuestras preguntas, se pudo comprobar que el ayuntamiento ya había tomado medidas y han comenzado a la instalación de esas farolas. La pregunta 3, como he dicho, era la del famoso árbol. La pregunta 4 consistía en que en el pasado pleno del mes de octubre la concejala de personal afirmó que en el Departamento de Servicios Sociales todos los trabajadores o trabajadoras habían recuperado su jornada. Evidentemente eso no es cierto, eso no es correcto, y de ahí que le pidiéramos a la concejala de Recursos Humanos si se ratificaba en sus declaraciones o no. La pregunta 5, la voy a leer tal cual. Concejal de Deportes, ¿nos puede decir el proceso habitual y los requerimientos que se exigen siempre desde su departamento cada vez que organiza una actividad? Asimismo, ¿los ha cumplido en todas sus pruebas? Evidentemente, en esta pregunta era una de las preguntas clave que llevábamos para este pleno,
y es que con esa labor de fiscalización que realizamos desde la oposición, nos habíamos dado cuenta, habíamos visto que en una actividad organizada por la Concejalía de Deportes, en concreto el Aquatlón, no se habían cumplido todos los requisitos legales, todos los requisitos preceptivos para la realización de esta actividad. De ahí que nosotros lleváramos la pregunta, de ahí a que tuviéramos especial interés en que nos contestara, sobre todo teniendo en cuenta las grandes exigencias que a través desde el Ayuntamiento se está realizando a las actividades que organizan bien las comisiones de fiestas de los barrios, bien asociaciones diversas de la localidad, en la que les han puesto una serie de impedimentos, una serie de vetos, una serie de requisitos desorbitados, lo que ha hecho que dejen de hacerse determinadas actividades. Recuerdo las diversas marchas ciclistas o vueltas con bici de los distintos barrios, y en cambio vemos como una actividad desde una propia concejalía se salta todos esos requisitos y la organiza de una manera en la que no está preceptivamente legal. Por tanto, queríamos explicaciones y exigiremos explicaciones precisamente por lo que consideramos un atropello en toda regla a la ciudadanía y también una falta muy importante en la labor de este concejal. Evidentemente, esta pregunta no nos la van a contestar por escrito, porque no queremos que dé la cara y justifique sus actuaciones, y al mismo tiempo nosotros saldremos con toda la documentación pertinente. La pregunta 6, la 7, la 8 y la 9 son preguntas que fraccionamos, son referentes a diversas cuestiones que ocurrieron en los actos de fiestas, y es que por registro se presentó un escrito de un sindicato de aquí del Ayuntamiento, un sindicato policial, en el que manifestaba una serie de irregularidades a la hora de diversos actos como el pregón, las romerías, pero sobre todo incidía en presuntas irregularidades en el tema de la pirotecnia. Esta pregunta o estas preguntas lo que querían es que se aclarara ese escrito y que en este caso la concejalía dijera, presentar la documentación que demostrara, como entendemos que así había sido, que todo cumplía la norma. Por eso no entendemos tampoco cómo el señor alcalde deja estas preguntas en el aire, preguntas que al final dañan la credibilidad y dañan también, siembran la duda entre la población de si han tenido unas fiestas seguras o no, cuando precisamente lo que pretendíamos era acallar esos rumores, acallar esas actitudes y sobre todo decirle a la concejala de fiestas que debería haber salido para haber zanjado de cuajo este escrito. Y la pregunta 10 era para la concejala de Educación y era referente a que el invierno, todos sabemos que ya está aquí, y era que sí se había realizado desde su concejalía el trabajo previo de revisión y acondicionamiento para asegurar que todos los colegios están en condiciones de dar a los niños y niñas de Novelda las condiciones óptimas en sus centros. Y es que si nos retrotraemos a febrero, marzo de este mismo año, nosotros, el Partido Socialista, ya preguntamos por la situación de algunos colegios en los que las calderas se habían quedado a expensas del inicio del invierno actual para su arreglo y para su mejora, y preguntar precisamente si se había procedido a arreglar esas deficiencias. Y la pregunta 11 es la que he dicho ya de la no prestación del servicio de compulsa. En definitiva, como vemos, son preguntas que dan un servicio de información a la ciudadanía, preguntas que muchas de ellas evidentemente no vamos a consentir que se contesten por escrito, como si fuera un mero trámite más, como si fuera un mero papel más, porque al final
como acabo de demostrar y de enseñar, cumplen su labor de fiscalización y que, por lo visto, el señor alcalde ya no quiere que la oposición haga su labor y, como para él es una molestia, pues adopta estas decisiones más propias de autoritarismos y repúblicas bananeras y decide que a las 12 es demasiado tarde, será que por lo visto tiene que dormir X horas y decide levantar sesión. Como digo, nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Aquí, en esta rueda de prensa, he querido explicar el motivo de las preguntas y decir las preguntas a toda la ciudadanía para que haya la máxima transparencia y para que la ciudadanía sepa qué es lo que está ocurriendo en este ayuntamiento.